Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, muy bienvenidos a todos los que están ahí siempre atentos y escuchando el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje de salvación, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje el que abre los ojos, el mensaje que realmente abre nuestros oídos. Una de las cosas que fue encomendado Pablo es abrir los ojos, ¿no es cierto?, a los gentiles, a la gente, con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, con las buenas noticias de salvación. Es tan importante hablar las buenas noticias, es tan importante ponerse en el lugar donde Dios quiere que estemos para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas hacia la luz admirable. Hay tres clases de personas, diría. Yo estaba diciendo dos, pero pueden ser tres personas. Hay mucha gente que confía mucho en el hombre, en el prójimo, ¿no es cierto? En su futuro, en lo que va a pasar mañana. Dependen del hombre, ¿no es cierto?, del prójimo. Hay otros que no dependen del otro, pero dependen de sí mismo, que dependen de su propio esfuerzo, que también el otro también es por el esfuerzo humano, y otros que dependen del esfuerzo de la obra terminada de Cristo Jesús. Es decir, confiando, ¿no es cierto?, en la fuerza de Dios. Dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso es que tenemos que confiar y tenemos que tener la confianza en Cristo, en que Él proveyó todas las cosas para que nosotros la pudiésemos disfrutar y la pudiésemos tomarla, ¿no es cierto? Cuando caminamos en base al esfuerzo que Dios hizo por nosotros, por la obra de Él, comenzamos a ver cosas, comenzamos a que nuestros ojos comienzan a verse, ¿no es cierto?, los beneficios, las bendiciones. Comenzamos a ver las riquezas de Dios, las verdaderas riquezas de Dios, ¿no es cierto? Ver, ¿no es cierto?, de esta gran justificación de que Dios no negó ni a su propio Hijo, menos va a negar la salvación, ni principio, ni en el caminar, ni al terminar este camino, ¿no es cierto?, el camino de la salvación, donde estamos creciendo, ¿no es cierto? Sabemos que nuestra meta no es ser salvos, sino que nuestra meta es crecer en la salvación, porque no está bajo nuestros méritos, no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que Dios hizo, nos salvó, ¿no es cierto? Y muchos dirían, sí, pero hay que ser responsables. Sí, somos responsables, pero no es por el esfuerzo propio, no es por la razón o la fuerza, no es por obligación que uno tiene que hacer las cosas, no es una obligación, no es que uno tiene que retorcerse obedeciendo, no, es un deleite, es algo que sucede en uno cuando uno comienza a abrir los ojos. Él nos abre los ojos del entendimiento. En Jeremías 17, 5, 6 dice: así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, confía en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Una de las características que el hombre comienza a buscar otros caminos, el hombre comienza a buscar otra esperanza, el hombre comienza a buscar otras verdades, ¿no es cierto?, otras vidas, ¿no es cierto?, y confiando y depositando esa confianza en el hombre,
en una institución, ¿no es cierto? En un color político, ¿por qué no decirlo? En un color religioso, ¿no es cierto? Toda dependencia está en nuestro Salvador Cristo Jesús. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Esas son las características de una persona que confía en sí mismo y en su prójimo, ¿no es cierto? Confía en que depende, ¿no es cierto?, del esfuerzo humano, del brazo de carne. Dice que la persona en sí, su vida, ¿no es cierto?, su vida, su esencia, está en pleno desierto, está seco, no puede ver el bien, ¿cierto? No verá el bien cuando venga, no lo va a ver, va a pasar de largo, porque su confianza está en la capacidad propia y en la de su prójimo. No, la capacidad no está, ¿no es cierto?, puesta en el que nos hizo a nosotros, en nuestro alfarero, ¿no es cierto? La gente siempre termina adorando la creación y deja de adorar y creer del Creador. Así es el hombre, así es la humanidad. Siempre confía en el brazo de carne y hueso. Y dice que estará en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, en una soledad, ¿no es cierto?, en un lugar árido, seco, sin fruto, sin vida silvestre, sin verde, sin nada, no ve nada de agua, sino que es un lugar inhóspito. Así vive y así es la persona que no puede ver con los ojos humanos, no puede ver con los ojos oculares de carne, ¿no es cierto? Porque esto es por vista, no es por vista, sino que es por fe. Y cuando el hombre comienza a confiar en la justicia de Dios y nos comenzamos a apartarnos de nuestra propia justicia y confiar en nuestra propia justicia, sino que nos alejamos de nosotros mismos en el sentido que yo no me la puedo, sino que yo todo lo puedo en Cristo. Y por algo Pablo decía, todo lo puedo. Claro, yo todas las cosas las puedo hacer por medio de Cristo, porque Él el que me da la capacidad, Él el que me hace ver las cosas buenas, las cosas que vienen las puedo ver por causa de Él. No pasan de largo, sino que las veo, las tomo y las disfruto. No vivo una vida desolada. Aún estando preso Pablo, él sentía libertad. Aún estando en una aldea inhóspita, húmeda, ¿no es cierto?, enfermo quizá por la humedad, ¿no es cierto?, infecciones, hongo y tantas cosas, humedades, el frío de la noche. Aún así él se gozaba y su dependencia era totalmente Dios. En otra versión dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Es decir, el hombre se maldice solo en confiar en simples seres humanos. Se apoyan en la fuerza humana. Es decir, que no tan solo confían, sino que se apoyan. Su dependencia, su apoyo es su esfuerzo propio, es la fuerza humana. Y la fuerza humana, tarde que temprano, nos va a defraudar, nos va a desamparar. Si te he visto, no me acuerdo. Ese brazo, ¿no es cierto?, humano en que yo confiaba, desaparece, se va, se enoja, parte de este escenario, de esta tierra, y ya no lo tengo. ¿A quién iré? ¿No es cierto? ¿A dónde iré? ¿Quién me va a ayudar ahora? Si la persona que me ayudaba, yo dependía de él y no está, se fue, se enojó,
se molestó, se olvidó de mí, se fue de viaje, se cambió a otro país, a otra ciudad, ¿no es cierto?, a otra región, y ya no lo tengo a mano para poder confiar en él y poder depender de esa persona. Dios, cuando estamos creciendo en el Evangelio, Dios saca todas las dependencias, todo lo que nosotros dependemos, ¿no es cierto?, y pretendemos, y poco a poco nos vamos apoyando en esa persona, ¿no es cierto?, y que Dios nos libre de eso, de apoyarnos de la persona humana, del el poder apoyarse en una persona, ¿no es cierto?, y poner a la persona primero. Dios pone personas, ¿no es cierto?, para ayudar al ministerio, para ayudar, ¿no es cierto?, para levantar la obra, para poder edificar, para poder construir, ¿no es cierto?, el poder predicar las buenas noticias. Hay que, ¿no es cierto?, sembrar en el reino. Entonces, pero aún así nuestra confianza está en Cristo, aunque nadie de nada. Dios se va a encargar de una u otra forma de poder sostener su obra en la que Él nos dejó, para administrarla, para poder multiplicarla, ¿no es cierto?, y poder crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Eso somos simples seres humanos, pero el hombre está tan cegado, el hombre no puede ver, ¿no es cierto?, más allá de su nariz, ¿no es cierto?, no ve las cosas buenas. Hay gente que no aprecia y no puede ver a la persona que está a su lado, su esposo, su esposa, ¿no es cierto?, no puede ver lo bueno que es, las cosas buenas que Dios nos ha dado, porque estamos pensando, dependiendo, ¿no es cierto?, de terceras personas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? No me han ayudado, y comienzo, ¿no es cierto?, de una u otra forma a reclamar, ¿no es cierto?, porque me siento solo, porque estoy así. Dios, es porque no tenemos a un Dios que es nuestro sostén, es nuestra ayuda, es nuestro brazo fuerte, en quien nos sostenemos, en quien dependemos, en quien nos apoyamos. Él es nuestro apoyo. No podemos apoyarnos en un hombre, no podemos apoyarnos en nuestros títulos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que es usada de muchas formas, ¿no es cierto? En el evangelismo, en el pastorado, en sanidades, en distintas formas. Pero mucha gente cree, porque tiene un título de pastor, un título de obispo o apóstol, Dios lo usa, y de ninguna manera Dios no lo usa por eso, Dios lo usa por gracia. Entonces ahí nos estamos apoyando en el llamado, nos estamos apoyando en que yo tengo un título. No me estoy apoyando en su gracia, en su favor, en que yo no me merezco nada, aunque me amanezca orando todos los días de mi vida. Nada podría yo merecer algo, de ninguna manera. Entonces no hay que apoyarse en el título, no hay que apoyarse, ¿no es cierto?, en lo que Dios. Sí hay que apoyarse en quien nos envió, en quien nos da las cosas, en quien no escatimó a su Hijo, ni va a escatimar, menos va a escatimar, ¿no es cierto?, en darnos las demás cosas, porque Dios es así, es bueno. Dios no nos va a quitar la salvación, Dios no nos va a quitar la bendición. Por eso es que siempre, cuando estemos siempre confiando en Él, dependiendo de Él, que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo alrededor, Él es nuestro castillo, torre fuerte, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Jireh, ¿no es cierto?,
nuestro proveedor. Ayer hablamos de que Dios proveyó del cordero, Dios proveyó, ¿no es cierto?, de un sacrificio, y era su propio hijo. Si Dios proveyó a su hijo para salvarnos, ¿por qué no va a proveer todas las cosas? ¿Por qué Dios va a quitar la salvación? ¿Por qué Dios va a quitar esto otro? Entonces muchos pueden decir, es que somos nosotros la que la quitamos. ¿No? ¿Quién somos nosotros para quitar el sello el sello del Espíritu Santo que fue puesto en nosotros hasta la redención? Entonces, si Él no negó a su Hijo, menos va a negar la seguridad eterna, el perdón eterno, la redención eterna en nuestras vidas. Entonces, aquellas personas que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Aquí están hablando del pueblo de Judá, ¿no es cierto? Confiaban en sus dioses falsos y alianzas militares en vez de Dios. Entonces, a veces vemos humanamente creemos que ese es nuestro sostén, creemos que aquí está la cosa, este es nuestro brazo firme, y empezamos a armarnos una confianza en un ser humano, ¿no es cierto?, en dioses falsos, en alianzas militares, ¿no es cierto?, como lo hizo Judá, y dejaron de apoyarse y confiar 100% de Dios, y comenzaron a perder capacidad, no comenzaron a ver las cosas buenas que venían, sino que pasaron de largo. ¿Por qué? Porque qué bueno puedo esperar yo cuando confío en el esfuerzo propio, en el esfuerzo humano. ¿Qué puedo esperar yo confiar en mi humanismo? Nada, si somos barro. Si yo soy barro, el que está a mi lado es barro, mi prójimo es barro, ¿por qué yo confío en el barro? Y no confío, obviamente, en el alfarero, que también lo hizo él. Entonces, empezamos a confiar en el barro, y apartar nuestra confianza en el alfarero. Así cae el ser humano, así de bajo caímos, ¿no es cierto? Comenzamos a confiar en los barros, en los vasos de barros, ya sea vasos de honra o vasos de deshonra, pero confiamos en el vaso de barro y no miramos para arriba y confiamos en el alfarero, en aquel que nos hizo y nos creó a mí y a mi prójimo. Incluso aquel que yo pretendo apoyarme, Él lo creó a él. Ese debe ser mi mirada, ese debe ser mi confianza. Son como los arbustos raquíticos del desierto, ¿no es cierto? Arbustos que son raquíticos en pleno desierto, en la arena, entre el sol y la arena del desierto, un lugar árido, seco, sin fruto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Es decir, no es lo mismo que dulce, ¿no es cierto? Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que Él, Señor, sea su esperanza y confianza. Benditos, bendecidos son aquellos que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza. Esa debe ser nuestra convicción. Entonces, por no confiar en la verdadera fuente de vida, se volvieron infértiles y no daban fruto. Al apartar la confianza en Dios, viene infertilidad, viene sequedad, soledad. Nuestras capacidades comienzan a menguar, desaparecen. Porque obvio, ¿qué podemos esperar nosotros de un barro? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar de dioses falsos? Si todo el material que está hecho
los dioses falsos, imágenes falsas, ¿no es cierto? O dioses, imágenes que se hacen en la mente también, ¿no es cierto? Todo lo que quite la honra y la gloria a Dios, eso hace que el hombre comience a ser infructuoso porque se aparta junto a árbol, junto a ríos, ¿no es cierto?, que nunca se secan, siempre están dando fruto. Esa es nuestra convicción cuando estamos confiando en el Señor. Es como un árbol junto a orillas del río, nunca se va a secar, nunca va a dejar de dar fruto, porque son aquellas personas que confiamos y confían en el Señor. Siempre están creciendo, siempre están madurando, siempre están llegando a la meta cada día, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra convicción. Y el resto, añadidura. Ya sea riqueza, ya sea material, ya sea añadidura, hoja, esas cosas se añaden. Cuando buscamos reino y justicia, se añaden todas esas cosas. Todas esas cosas se añaden. ¿Cuándo? Cuando confiamos. Y aun cuando hemos obtenido algo, seguir confiando. Que no hemos sido nosotros. Que no lo recibimos, que no recibimos las cosas porque somos macanudos. Somos los macanudos en fe. Somos los mega macanudos de la fe. Hiper mega de la fe. Super fieles del evangelio, super buenos, siendo que Dios dice que nuestra justicia, nuestras obras son como un trapo cochino, y eso debiera estar siempre en nuestra mente para bajarnos los humos y no creernos el cuento que Dios ha hecho algo porque vio algo bueno en nosotros. Si Dios no es un Dios de canje, que Dios no te pide algo para darte algo. Él dio a su Hijo sin ninguna condición. Él dio a su Hijo de forma incondicional. Incondicional. Eso es. Esa es nuestra confianza. Él nos ama. ¿No es cierto? Siempre cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de arrepentimiento y luego decimos Dios te ama. Porque no podemos decir Dios te ama y ven así nomás, así como estáis nomás y sigue nomás así como estáis. No. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una convicción y una transformación. Sé que es un proceso, pero se nota el cambio de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver con ojos espirituales, no puede oír la voz del Espíritu. Solo Dios tiene que convencer a una persona. Solo Dios tiene que frenarlo, ¿no es cierto? Encontrarlo, frenarlo y decirle para, como lo hizo con Pablo. Qué difícil ver a un erudito de la ley, judío de judío, que se convirtiera al cristianismo. Es difícil. Solo tuvo que ser un milagro. Solo Dios hace esos milagros. Solo Dios pudo hacer el gran milagro de poder obtener esta salvación gratuitamente, que a él le costó, sí, caro, le costó su vida. Toda su sangre completa fue derramada, vaciada de su cuerpo, como lo hacía en el Cordero, ¿no es cierto? Por los pecados, por perdón de los pecados. Mucha gente está decidido, y es normal, confiar en el hombre y en sus propios esfuerzos. Es decir, para muchas personas es normal confiar en el hombre. Y están decididos y se acostumbraron a confiar, y cada vez lo defraudan, y cada vez va menguando, cada vez está siendo infructuoso, porque su dependencia, su confianza no es de Dios. No pueden ver las cosas buenas que están frente a ellos, a sus propios hijos, a su esposa,
lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? No podemos verla. Las cosas que Dios, los beneficios, ¿no es cierto? Así como dijo David, oh bendice alma mía al Señor y no olvides nunca los beneficios. Job, ¿no es cierto? No olvides nunca los beneficios. El que perdona mis iniquidades. Qué tremendo el poder confiar, el poder depender de Dios, el poder entender la obra de Cristo, la justicia de Cristo cada día. Cuando vivimos bajo la gracia podemos disfrutar de las bendiciones porque saben que son inmerecidas. Antes de tenerla, cuando la tenemos, ¿no es cierto? Cuando seguimos teniéndola, tenemos que decir fue de una forma inmerecida. Es difícil confiar y depender y decir que fue Él el que hizo esto, no fue mi fuerza. Mucha gente dice que ha obtenido cosas por su fuerza, ha obtenido cosas y ha llegado a logros porque ellos se esforzaron, ellos hicieron algo. Solamente obedecimos, ¿no es cierto? Porque primero creímos y automáticamente va junto. Obedecemos a lo que creemos y vienen los resultados. Entonces, mucha gente vive en un proceso que no ve ¿no es cierto? Porque va caminando, vamos creciendo, pronto va a venir, ¿no es cierto?, la abundancia, pronto va a venir, ¿no es cierto?, en cualquier momento, ¿no es cierto?, va a venir el crecimiento en nuestra vida, una fructificación en nuestra vida, y vamos a ver que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. No porque nosotros somos fieles. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Y por eso es que es importante estar en Cristo, porque no vamos a ser condenados en ninguna área de nuestra vida cuando estamos en Cristo. Nuestra confianza es Cristo. Ahora, si lo decimos al revés, hay condenación los que no están en Cristo Jesús. Hay condenación, hay castigo, hay maldición los que no están en Cristo. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo, porque Él nos puso en Él. Él pagó para que fuéramos parte del cuerpo de Él. Somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Y por eso que esa ira ya no llega a nosotros. Ese castigo ya no llega a nosotros. Hay disciplina, sí, Dios disciplina a través de su palabra, ¿no es cierto? Corrige. 2 por 2 son 4. Hay dificultades en la vida, sí, hay dificultades, pero nos enfocamos no en las dificultades, nos enfocamos en que Él es nuestro brazo fuerte y firme, nuestra roca firme. Si Dios nos usa por gracia y no por nuestros títulos, ¿no es cierto?, no por lo que hemos logrado, entonces mucha gente se jacta o nos jactamos, ¿no es cierto?, que hemos logrado algo porque yo soy pastor. Dios nos usa por gracia. Dios me dio esto porque soy tanto. No, por gracia. Por gracia. Nadie se merece nada. No hay capacidad en el esfuerzo propio. No hay capacidad en el esfuerzo propio. Solo en Cristo
nuestro apoyo, en nuestra roca. Solo en Él hay capacidades, solo en Él hay fruto, solo en Él no vamos a vivir en soledad ni en sequedad, porque Él es nuestra fuente de vida, nuestra agua eterna, nuestra agua viva que corren dentro de nuestra vida y nos mantiene fresco y vivo. No tratamos de ser justos. Hay gente que trata de ser justo. Me tengo que vestir de justicia, no. Sino que cuando comenzamos a tener una relación con Dios, a orar, a leer su palabra, comenzamos a conocer más de su justicia. Y Él nos hizo justos a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No tratemos de ser justos. Somos justos en Él. Y eso, soy en Él justo. Y eso no debe haber ninguna duda en nuestras vidas. Soy justo por convicción, no por emoción. Un día no, un día sí. Hoy día no estoy tan justo. Hoy día no estoy tan santo. Sigo siendo justo, sigo siendo santo, porque Él me puso en esa posición de justo. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo en nuestras vidas. A ver si lo leemos de nuevo. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Y muchas veces caímos. Ponemos la confianza en simples seres humanos y dejamos a Dios. ¿Cómo podemos caer en eso? Y caímos en eso porque somos humanos, porque queremos ver lo tangible, queremos ver lo que creemos lo que vemos. Por eso que tenemos que la gente, el hombre, el ser humano, busca ver algo para creer. Primero quiere ver y creer y obedecer y adorar, siendo que es Él, es por fe que tenemos todas las cosas. Ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Apartan su corazón, su confianza, su fe hacia el Señor, la apartan al hombre. Su confianza se desvía hacia el hombre. Y eso ocurre en el ser humano. Apartan su corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados y en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. ¿Qué es para ti Dios? ¿Es para ti Dios confianza? ¿Es para ti el Señor tu esperanza, tu refugio, tu guía, mi sostén, mi castillo fuerte, mi torre fuerte? Él es mi fuerza, Él es mi ayuda. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Hemos visto pasar las cosas buenas que se nos van? Es porque muchas veces dependemos de lo que vemos y todo lo que vemos es lo que no tenemos que confiar. Tenemos que confiar en lo que no vemos, en las cosas invisibles, en las cosas que están en el reino de Dios. Y Él se encargará que se hagan visibles en su tiempo. En su tiempo. Todo tiene su proceso. Hay mucha gente que quiere apurar el proceso. Tranquilo. Y sé que lo hacen con una buena intención, pero no podemos agarrar a palo al árbol para que madure
para que dé fruto. Están saliendo las hojas y queremos que salga luego. Pronto saldrá a la luz el fruto y madurará ese fruto. Será un fruto maduro, rico, sabroso, dulce, mayor cantidad de fruto. Entonces, Dios es así. Todo tiene su proceso. El proceso para que llegue la noche, ¿no es cierto? Va creciendo la noche y se va minimizando la luz del día hasta llegar la noche. Y así, al revés, ¿no es cierto? Va minimizando la oscuridad y se va maximizando la luz del día hasta que es perfecto. Todo un proceso. La planta, al nacer el bebé, todo tiene su ciclo, todo tiene su proceso. Y eso tenemos que ser respetuosos. Acordémonos cuando éramos chiporro, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ahora es toro, pero no se acuerda cuando eran terneros. ¿Ha escuchado ese dicho? Nunca se acuerda cuando fue ternero, porque comienza a criticar a su hermano, ¿no es cierto? A su hermana, y hacía lo mismo. Entonces, sí, pues sí, el buey nunca se acuerda cuando fue ternero, cuando fue chico, cuando fue una persona que estaba recién creciendo. Entonces a veces queremos ahorcar a una persona para que dé fruto. Queremos zarandearlo para que dé fruto. Pero tranquilo, todo tiene su tiempo. Y es más, si Dios nos ha hablado, a ti, a mí y a muchos, esa es nuestra confianza. Dios siempre tiene su palabra guardada. Si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Dios hará el resto. Dios lo hará. Y si está enfermo, Dios va a hacer la obra. Dios la va a hacer. Él ya la hizo. Se va a manifestar en cualquier momento. Entonces a veces vemos personas que no son sanadas, pucha, no tiene fruto, y comenzamos a criticarle, le vemos algún pecado, debe tener algún pecado ese hermano. Entonces cuidado con meternos, ¿no es cierto?, en lo que no tenemos que meternos. Dios conoce los corazones de cada uno, y si fuera por mérito, todos tendríamos que estar muertos. Todos tendríamos que estar pobres, enfermos o muertos. Si fuera porque tenemos que hacer algo bueno, o algún mérito, o algún canje, estaríamos todos muertos, y enfermos, y pobres, y miserables, y todo lo malo. Pero nuestra confianza está en Cristo. Él es nuestra confianza. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro refugio. En Él en quien confiamos plenamente en toda nuestra área de nuestras vidas. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Esa debe ser nuestra convicción, que somos justos. Aún lo que estemos pasando, somos justos. Soy santo. Soy redimido. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. El regalo, nos dice el premio, el premio, ¿no es cierto?, que logró hacer justo. No, el regalo de la justicia, porque todos los que reciben vivirán
en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos por la obediencia de Jesús. Por la obediencia de Jesús, todos fuimos declarados justos, perdonados. Eso fue lo que ocurrió y esa es nuestra convicción, no es por la emoción. Como me siento hoy día, me siento justo, me siento bendecido. Imagínese Pablo en la cárcel, golpeado, después de haber sido golpeado, maltratado, con frío, quizá enfermo ahí. Dios lo odiaba, Dios le tenía mala, Dios lo estaba castigando, no tenía fruto. ¿A dónde está la fe ahí de Pablo? No podemos meternos en cosas que no tenemos que meternos. Él no, si lo hubiera estado por emociones, quizás que habría hecho Pablo. Pero su convicción era clara, que él era justo por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo. Por él tenemos una relación correcta. Solo por él tenemos una relación correcta y vivir en una vida extraordinaria. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Todavía pretendemos que somos buenitos porque hicimos algo. Y Dios nos ama porque hicimos algo bueno. Y se nos olvida eso. Que fuimos escogidos por gracia, elegidos por gracia, fuimos predestinados por gracia, justificados por gracia, redimidos por gracia, santificados por gracia, somos hijos, herederos, coherederos por gracia, nos sentó juntamente con Él por gracia, somos bendecidos con toda bendición de lo alto por gracia. Todo ha sido por gracia. Nada tuvimos que ver nosotros ahí. Nada. Pero cuando Dios nos abre nuestros ojos y nuestros oídos, comenzamos a vivir en la justicia. Comenzamos a vivir. Este domingo vamos a estar hablando fuertemente de la justicia en Cristo. ¿Quién somos? ¿Por qué gente no vive en la justicia de Dios? ¿Por qué gente sí vive? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene convicción de su propia justicia y no la de Dios. Vamos a estar ahí aprendiendo juntos, creciendo todos, creciendo en la salvación. Gracia y paz sean para todos. Muchas bendiciones. Los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de la ciudad de Coyhaique, región de Aysén. Muchas bendiciones. Será a la próxima transmisión. Será un gusto estar nuevamente con ustedes. Chao, chao.